¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, ¿estamos todos? Parece que sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Por favor, levanten las manitos o díganme en el chat si está todo bien. Bien, bien. Bueno, perfecto. Antes que me pregunten, ya les voy a decir, quédense tranquilos, todavía no he podido darle el recibido a los trabajos, a los parciales, así que quédense tranquilos que en el transcurso de la tarde de hoy ya les voy a contestar el recibido a cada uno de ustedes, porque además esos los tengo que reenviar a la doctora, así que necesito tiempo para hacer todo eso, ¿sí? Quédense tranquilos que ya lo voy a hacer a la tarde. Estoy viendo la computadora de alguien ahí y no quiero verla. Bueno, ahí está, muy bien. Así que quédense tranquilos que ese trabajo lo voy a completar en este día, durante este día, ¿sí? Bueno, lo que sí también les digo, el que no reciba el recibido mío, por favor vuelva a escribirme porque evidentemente en el transcurso del día, o sea, fíjense a la noche recién, si no tienen el recibido mío, vuelvan a mandarlo por cualquier eventualidad, ¿sí? Así que ojo con eso. Bueno, muy bien. Ahora, después de la clase, les voy a preguntar un poquito cómo anduvieron con eso. Quiero que me cuenten cómo fue la experiencia de ese trabajo, porque la verdad es que es un sistema completamente nuevo para todos, para ustedes y para nosotros en la cátedra también. Así que la verdad es que estamos un poco intrigadas de cómo anduvieron ustedes con eso, ¿sí? Así que después les voy a pedir que me cuenten. Bueno, muy bien. Em, Vamos a seguir adelante hoy con nuestro programa. Bueno, miren, lo que quedan son la unidad 7, la 8 y la 9. Puntualmente les cuento un poquito, quedan poquitos temas. Tutela preventiva lo vamos a revisar de nuevo ahora, pero eso ya lo vimos. Hoy vamos a ver derecho de rectificación y respuesta y los fallos jurisprudenciales que ya les subí el material acá. Avísenme por favor si tienen acceso a esos archivos que yo les acabo de subir acá. Y vamos a dejar para la semana que viene y para la próxima habeas data y ley de medios de comunicación audiovisual, ¿sí? Que eso, cada uno de los temas lo vamos a tener que ver en 2 clases. Entonces, la manera en que nos vamos a organizar es la siguiente. La semana que viene vamos a ver habeas data en 2 clases, martes y jueves, y la semana entrante vamos a ver ley de medios de comunicación audiovisual en 2 clases también, martes y jueves. Así que esta semana vamos a tener esta clase, yo les voy a subir un práctico para lo que es derecho de rectificación y de respuesta, y después las 2 semanas siguientes vamos a ver los 2 temas que faltan, que son habeas data y ley de medios, ¿sí? Cada uno en 2 clases, porque son temas bien larguitos. Así que, bueno, esos llevan más tiempo. Bueno, muy bien. Respecto de la tutela preventiva, que es lo que tenemos en la unidad 7, ya no hay mucho más para decir. Ustedes, eso ya lo vimos anteriormente, creo que en los videitos y también en las clases anteriores. Es decir, la tutela preventiva se distingue de la censura porque tiene un fundamento o un basamento jurídico legal que justamente la hace lícita, a diferencia de la censura, que en realidad es ilícita y por lo tanto está prohibida, ¿sí? Ese basamento legal puede estar en cualquier ley especial de la nación o de una provincia o en un decreto o en un reglamento. A mí me suena cortado, dice. ¿Que no me escuchan bien o la mayoría me escucha bien y ese es un problema que tiene Guido nomás? ¿Se me escucha bien o se me escucha cortado? Bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, decíamos que la tutela preventiva normalmente se basa en una legislación preexistente que le da
justamente un fundamento legal a aquella prohibición de publicación específica. Por ejemplo, un fundamento o un basamento legal permitido. Ya saben ustedes, este fundamento que hace que se tenga que proteger, por ejemplo, la identidad de los menores, ¿sí? Cuando hay una ley previa que protege la identidad de los menores, el hecho de que se suspenda o se prevenga, digamos, a través de una resolución judicial que evita una publicación para justamente dar a conocer la identidad de un menor, eso tiene un basamento legal perfectamente atendible y por lo tanto esa resolución judicial, por ejemplo, no va a ser va a ser perfectamente legal, no va a tener no va a haber ninguna discusión respecto de la legalidad de esa prohibición. También podemos prohibir legalmente una publicación que sea apologética del odio racial, nacional, religioso. Ya saben ustedes, estos son las excepciones que establecen los incisos 4 y 5 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si no hay ninguna duda respecto de la diferencia entre una tutela preventiva y una censura judicial, vamos a ir adelante nomás con lo que es el derecho de rectificación y respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto o podemos avanzar nomás con el derecho de rectificación y respuesta? ¿Hay duda respecto de la tutela preventiva y lo que implica y lo que significa y su diferencia con una censura judicial o ya no hay? ¿Están bien con esto? Perfecto. Entonces avanzamos nomás con esta cuestión. Bueno, muy bien. Quiero que vayan al artículo 14. Les subí ahí un archivito con el artículo, un PowerPoint con el artículo 14 de la Convención Americana. Por favor, ábranlo todos. Bueno, muy bien. Fíjense, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14, derecho de rectificación o de respuesta. Y fíjense lo que dice. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados o que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuestas en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica este derecho que tienen las personas que se han sentido agraviadas por informaciones falsas, inexactas, agraviantes? Es el derecho que tiene toda persona de lograr dar su versión de los hechos por el mismo medio, a través del mismo lugar y con una información que tenga las mismas características que ha tenido la información que él o ella considera que fue agraviante y que fue falsa y que necesita rectificar, ¿sí? Entonces, este derecho se ejerce por el mismo medio, en el mismo lugar y en similares condiciones. Ahora, ese medio tiene la obligación de dar el espacio, de brindar el espacio para que la persona pueda ejercer esa rectificación y esa respuesta, ¿sí? Es decir, supónganse, tengo un programa de radio. Muy bien. En mi programa de radio, una persona, vamos al mismo ejemplo que hemos dado, ¿se acuerdan del kiosquito que decíamos que vendía estupefacientes? Bueno, supónganse que yo tengo un programa de radio y una vecina me pide el espacio para dar la información de que el
kiosco que está en la intersección de tal y tal cuadra de este barrio, vende estupefacientes y se los vende a personas de todas las edades, fundamentalmente a personas menores de edad. En todos los casos es un ilícito y obviamente es una actividad peligrosa para la sociedad, y mucho más si hay menores de edad inmiscuidos ahí en esa cuestión. Entonces, esta persona da la información. Yo que soy, esta es la persona A. La persona B, que es la dueña de ese kiosco, me llama a mí, que soy la periodista que tiene este programa, y me pide el espacio para poder rectificar esta información, para poder dar su versión de los hechos, porque esta información es completamente agraviante y porque además es una información que de alguna manera implica que esta persona está cometiendo un delito penal. Entonces, es una información agraviante, es injuriante, pero además es calumniosa, porque digamos, la implica en un delito penal. Entonces me pide a mí el espacio para poder rectificar esa información y dar su versión de los hechos. Yo como medio tengo la obligación de darle el espacio, digamos, ese espacio se lo tengo que dar gratuitamente y se lo tengo que brindar con una razonable inmediatez. ¿Por qué? Porque si yo le digo, sí, yo te voy a dar el espacio, pero te lo voy a dar dentro de 2 meses, para que vos dentro de 2 meses des tu versión de los hechos, esa situación, y ustedes saben muy bien, porque son ustedes los profesionales de la información, que la información hoy es inmediata, es rapidísima, las cuestiones cambian y se modifican, pero además la gente también pierde interés en la información si esa información no es inmediata. Entonces, a esta persona no le sirve de nada que yo le dé el espacio dentro de 2 meses. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Yo tengo la obligación de darle el espacio, ese espacio se lo tengo que dar gratuitamente y además se lo tengo que brindar con una, digamos, razonable inmediatez. Es decir, lo más rápidamente posible que yo pueda como medio de información y que además sirva a esta persona para que dentro de esa necesidad de inmediatez que tiene la comunicación, él pueda expresar su versión de los hechos. Fíjense una cosa. Acá no solamente, y lo dice Vidar Campos en el material bibliográfico que también le subí en este espacio, no solamente se protege, obviamente, el derecho a la intimidad y el derecho al honor de la persona agraviada, sino que también se protege a la información como bien público. ¿Por qué? Porque estamos dando el espacio para que se den las diversas versiones de un hecho específico, ¿sí? Es decir, que escuchemos todas las campanas, que podamos tener una amplitud lo más grande posible para poder conocer las cuestiones que hacen al debate público con una amplitud bien grande que realmente refleje lo que tiene que ser la información dentro de una sociedad democrática, ¿sí? Entonces, no solo protegemos los derechos individuales del derecho al honor y el derecho a la intimidad de la persona agraviada, sino que protegemos a la información como un bien público en sí. Y damos el espacio para poder tener esa información de manera amplia y que el debate público realmente pueda reflejarse de una manera democrática, que escuchemos todas las campanas respecto de un hecho noticioso, respecto de una información específica. Muy bien, entonces, recuerden, el derecho de rectificación y de respuesta tiene que ser brindado por el medio que ya dio a conocer esa información que puede ser agraviante o que puede ser inexacta, a la persona agraviada de manera gratuita y razonablemente inmediata, por el mismo medio, por el mismo espacio y con caracteres similares a los brindados
a la información anterior, que es la información que se considera agraviante o inexacta o falsa. Entonces, en esto consiste el derecho de rectificación y de respuesta. Ahora, fíjense lo que dice el párrafo segundo. En ningún caso la rectificación o la respuesta, es decir, este derecho que yo doy como medio a la persona agraviada que pueda dar su versión de los hechos de manera gratuita y con los mismos caracteres que se dio la información anterior, el hecho de que yo dé este espacio de ninguna manera me libera a mí o a la persona que agravió con la información falsa, no nos libera de otras responsabilidades. Es decir, todavía la persona agraviada puede iniciar una acción civil por daños o una acción penal de injurias o calumnias, ¿sí? Es decir, quiero que sean conscientes que esto va por carriles diferentes. Una cosa es que yo dé el espacio para que la persona de por sí pueda dar su versión de los hechos. Entonces, en ese caso le estoy dando el espacio para que la persona pueda ejercer su derecho de rectificación y de respuesta. Esto no implica que yo no vaya a responder de todas maneras si esta persona decide iniciarme una acción civil por daños o una acción penal por injurias o calumnias o por reproducción de injurias y calumnias por medio de la prensa. Después se verá si esas acciones van a tener asidero o no y la persona va a ganar o no estas acciones. Esto es otra cuestión, ¿sí? Pero lo que digo es, una cosa es pedir el derecho de rectificación y de respuesta, que yo como medio voy a tener la obligación de brindar el espacio para que la persona pueda ejercer ese derecho de rectificación y de respuesta, y otra cosa es que yo tenga que ir a responder a la justicia civil o a la justicia penal por cualquier daño que yo haya podido causar o ilícito en el que yo haya incurrido en base a esa información agraviante. Es decir, la persona agraviada puede ejercer todos estos derechos, pedirme el espacio para rectificar, para la rectificación y la respuesta, pero también iniciarme la acción civil o la acción penal, ¿sí? Eso es lo que nos dice el párrafo segundo de la Convención Americana. Es decir, que me pida el espacio para rectificar no implica que esta persona ya desista de iniciarme la acción civil o la acción penal. Por favor, no confundamos esto porque la persona puede ir y ejercer todos estos derechos juntos, ¿sí? Así que una cosa no excluye a la otra. Esto quiero que lo tengan bien clarito, por favor. Y por otro lado, el inciso 3, que dice, para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de un fuero especial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién. Para que, supóngase que yo me sentí agraviada por una información que se dio en un medio radial, cinematográfico o de televisión, etcétera, etcétera. Todas las personas responsables de cualquier empresa o cualquier medio, es decir, cualquier empresa periodística o cinematográfica o radio o televisión, tienen que tener por lo menos una persona que pueda responder por aquellas circunstancias que hayan generado una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. ¿Qué son las inmunidades o fueros especiales? Ejemplo, los diputados, los senadores, algunos ministros tienen inmunidad y fuero especial. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden, en el ejercicio de su función pública, realizar todo tipo de manifestación y esas manifestaciones, en general, digo en general porque hay excepciones, en general
no les van a generar a ellos responsabilidad civil ni penal. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran expuestos a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal, no podrían ejercer sus funciones como corresponde. Es decir, pensemos en un diputado y en un senador. Para que ellos puedan ejercer su función como diputado y senador y puedan tener la mayor, la mayor amplitud de expresión para poder participar ampliamente del debate público que necesita cualquier ley que ellos discutan, tienen que estar protegidos por este fuero y por esta inmunidad. Si no tuvieran esta protección, entonces no podrían desempeñar su cargo como diputado, como senador, porque no podrían debatir ampliamente las cuestiones que hacen a las leyes que tienen que debatir, a las cuestiones de interés público que ellos tienen que debatir en el recinto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, si ellos no tuvieran esta posibilidad amplia de discutir, no podrían ejercer sus funciones como senadores y como diputados. Es por ello que tienen una inmunidad y un fuero especial. Entonces, como ellos tienen esta inmunidad y este fuero especial, no pueden ser los dueños o los responsables de medios, porque si ellos fueran los responsables de los medios, entonces nadie que se viera perjudicado por una información falsa o por una información injuriosa podría iniciar una acción civil ni penal por daños, porque el dueño de este medio sería una persona con una inmunidad y con un fuero especial. ¿Sí? No digo con esto que ellos no puedan tener, por ejemplo, acciones en un medio o acciones en una radio, sí lo pueden hacer, pero esa radio, ese medio, tiene que tener personas que puedan responder por las informaciones inexactas o agraviantes y que no tengan fueros ni inmunidad especial. ¿Se entiende esto entonces? Sí o sí, todos los medios tienen que tener personas que no tengan fueros ni inmunidades especiales y que puedan responder por las informaciones inexactas y agraviantes y que puedan responder por los daños civiles o por los delitos de injurias y calumnias en que el medio haya incurrido al dar estas informaciones falsas, inexactas y agraviantes. ¿Sí? Por eso es que dice que para la efectiva protección de la honra y de la reputación, toda empresa periodística, cinematográfica, de radio, de televisión, tiene que tener por lo menos una persona que pueda ser responsable y que no tenga inmunidades ni fueros especiales. ¿Se entiende esto? Necesito saber si hasta acá lo entienden. A ver, esperen que tengo que salir de acá y entrar a Skype. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Vienen entendiendo? ¿O alguien me quiere hacer una pregunta? Está buena la pregunta que me hace Santiago. Él me pregunta si para poder ejercer el derecho de rectificación y de respuesta hace falta un aval o una medida judicial. No, no, Santiago, no hace falta ninguna medida judicial. Es decir, el solo hecho de que un medio dé a conocer una noticia que pueda ser agraviante para alguien, esa persona de por sí ya tiene el derecho a pedir a ese medio el espacio para poder ejercer su rectificación y su respuesta. No necesita de una orden de un juez que le diga al medio que le dé el espacio, ¿sí? No necesita hacerlo. Es decir, con el solo pedido al medio ya puede ejercer. Si el medio se negara, entonces en ese caso sí puede acudir a la justicia y pedir una orden judicial donde el juez le ordene al medio
a que brinde el espacio en base al artículo 14, pero en principio no hace falta una medida judicial para pedir al medio el espacio. ¿Se entiende esto? Gustavo, ¿tu pregunta se refiere al responsable? Vos me decís, ¿esa persona tiene que ser parte de la dirección de un diario, por ejemplo? ¿Vos te referís a la persona responsable? Sí, sí, exactamente. Es decir, la persona que sea responsable puede ser parte, sí, debería ser parte de la dirección del medio de que se trate. La dirección del diario, o por ejemplo, el productor ejecutivo del programa de radio de que se trate, o el propio periodista, o ambos en ese caso, ¿sí? Ambos pueden ser responsables porque ninguno de los dos va a tener inmunidad. Entonces, en ese caso, tranquilamente podría ser sí, un directivo, un ejecutivo del medio o el propio periodista. ¿Se entendió esto, Gustavo? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta hasta acá de lo que implica el ejercicio del derecho de rectificación y de respuesta? Bueno, parece que no. Voy a avanzar ahora con, con una disputa jurisprudencial que hubo en la Argentina respecto del derecho de rectificación y de respuesta. Esta disputa jurisprudencial está dentro del material bibliográfico que ya les subí ahí acá al Skype, ¿sí? El artículo, a ver, vamos a remontarnos un poquito a la historia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su operatividad dentro del derecho argentino. Ustedes recuerdan que los tratados internacionales sobre derechos humanos, los 11 tratados, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se incorporó al derecho argentino a través del artículo 75, inciso 22, en 1994, cuando se produjo la reforma constitucional. ¿Está? Entonces, en principio, formalmente, recién a partir de 1994, todos los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los demás tratados internacionales sobre derechos humanos podían ejercerse de manera directa dentro del territorio de nuestro país porque ya la Constitución los había incorporado a través del artículo 75, inciso 22, dentro del ordenamiento argentino, ¿sí? Pero resulta que antes de esa incorporación, bastante antes de esa incorporación, la Argentina ya había firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la convención ya estaba firmada como tratado, pero no había sido incorporada al ordenamiento a través de una ley interna, ¿sí? Fíjense, acá ya hay una discusión de monismo y dualismo, porque la convención había sido firmada por la Argentina, pero no había sido incorporada todavía ni por la Constitución ni por ninguna otra ley interna dentro del ordenamiento argentino. Entonces, en el año, creo que 92, no me acuerdo exactamente los años, o un poco antes del 92, un abogado que también es periodista, que es Hekmet Jian, se sintió agraviado por una discusión que había tenido lugar en el programa del periodista Neustadt, un periodista muy importante, que ustedes eran muy chiquititos o capaz que no existían todavía cuando Neustadt tenía el programa Tiempo Nuevo, creo que era. En su programa se había dado a conocer una noticia, había tenido discusión, una cuestión por la cual esta persona, Hekmet Jian, se sintió agraviado. ¿Qué hace Hekmet Jian? Le pide a Neustadt el espacio para ejercer el derecho de rectificación y de respuesta en base al artículo 14 de la Constitución. Le dice, señor Neustadt, yo quiero que usted me dé el espacio para contestar esta información que yo considero agraviante
porque como nuestro país firmó el tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este derecho de rectificación y respuesta ya existe dentro de nuestro ordenamiento. Y usted tiene la obligación de darme el espacio para que yo pueda ejercer el derecho de rectificación y respuesta. ¿Qué le dice Neustadt? No, señor, yo no le voy a dar el espacio de ninguna manera. Muy bien. Esta cuestión se judicializa, y acá va a lo que me decía Santiago. Esta cuestión se judicializa. Como Neustadt no da el espacio por las buenas, Edmedjian va a la justicia y le pide a la justicia que emita una orden judicial que justamente le obligue a este periodista a brindar el espacio para ejercer el derecho de rectificación y de respuesta. La justicia dice que no corresponde porque la Convención Americana, si bien había sido firmada y ratificada por el Poder Ejecutivo, todavía no había sido incorporada por ninguna ley del Congreso y que por lo tanto todavía no era ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque el Congreso no la había incorporado por ley interna. Ojo, dualismo. Fíjense que según lo que le dice la Corte a Edmedjian en esta causa, Edmedjian contra Neustadt, la concepción de las Cortes respecto del derecho interno y el derecho internacional dentro de nuestro ordenamiento es una concepción dualista, porque lo que le dice la Corte al señor Edmedjian acá es: mire, señor Edmedjian, si bien la Convención Americana fue firmada y ratificada, no fue incorporada todavía por ninguna ley del Congreso y por lo tanto no es ley dentro de nuestro territorio y por lo tanto todavía no podemos aplicarla y usted no puede pedir la aplicación del artículo 14 de la Convención porque esta Convención todavía no es ley dentro de nuestro ordenamiento. Sistema dualista, ¿sí? Sistema dualista. Por un lado el derecho internacional, por otro lado el derecho interno. Como esto todavía no fue receptado dentro del derecho interno, no le podemos dar a usted la posibilidad de exigirle al señor Neustadt judicialmente la réplica por aplicación del artículo 14 de la Convención. Este es el primer caso que resuelve la no aplicación, sería la no aplicación directa del artículo 14 de la Convención. Bueno, perfecto, hasta acá no se aplica, no hay obligación de aplicar porque todavía, ya les digo, era antes de la reforma constitucional del 94 y por lo tanto no había sido incorporado este tratado a nuestro ordenamiento, como si después fue incorporado. Muy bien. Segundo caso, Edmedjian contra Neustadt, segunda jurisprudencia. Todavía antes del año 94, es decir, todavía previo a la incorporación del tratado a nuestro ordenamiento jurídico. Siempre estamos en un momento histórico previo a esa incorporación. Muy bien. Nuevamente, ahora ya en el programa de Sofovich, se da una información, se habla de cuestiones relacionadas con la Virgen y con la cuestión del catolicismo, y nuevamente Edmedjian se siente agraviado por lo que se dice en ese programa, ¿sí? Nuevamente pide a Sofovich el espacio para la rectificación y la respuesta en base a la aplicación del artículo 14 de la Convención. Es decir, Edmedjian insiste sobre lo mismo, porque no había cambiado en nada la situación jurídica, porque todavía estamos hablando a un tiempo previo a la reforma constitucional, es decir, todavía no se había incorporado la Convención a nuestro derecho a través del artículo 75, inciso 22. Siempre estamos hablando en un momento histórico previo. Entonces, ¿qué le dicen? Sofovich le dice: no, yo no te voy a dar el espacio porque no estoy obligado. Perfecto. ¿Qué hace Edmedjian? Va de nuevo a la justicia para volver a pedir lo mismo, es decir, quiero que me permitan
ejercer mi derecho de rectificación y de respuesta y que le obliguen a Sofovich a que me dé el espacio en base a la aplicación del artículo 14 de la Convención. ¿Qué hace esta vez la justicia? Obviamente le dice que no, y va por recurso extraordinario a la Corte argentina. ¿Qué hace la Corte esta vuelta? Esta vuelta no le dice que no, ni le dice que sí. Primero emite una consulta, pide a través del procedimiento de opinión consultiva, le pide a la Corte Interamericana, es decir, la Corte Argentina le pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expida y que le diga, ya que Argentina firmó y ratificó el tratado, si bien todavía no había sido incorporado dentro del ordenamiento interno, porque todavía no se había producido la reforma constitucional, lo que le dice la Corte Argentina a la Corte Interamericana es, decime una cosa, emití esta opinión consultiva porque la verdad es que no sé. ¿Qué tengo que hacer? Este tratado internacional, que todavía no fue incorporado por ley interna, ¿se puede aplicar directamente, aunque no exista una ley interna que lo haya, del Congreso argentino que lo haya incorporado? ¿Se puede aplicar o yo no tengo obligación de aplicar todavía porque todavía no existe ley interna que lo haya incorporado al ordenamiento? ¿Saben lo que le dice la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos a la Corte Argentina? Le dice, señora Corte Suprema de la República Argentina, usted está obligada a aplicar el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dentro de su territorio, aunque no exista ley interna que la haya receptado todavía. ¿Y sabe por qué está obligada? Porque lo que se está discutiendo es una cuestión de materia de derechos humanos. Entonces, todos los tratados que han sido firmados y ratificados por el país, aunque no hayan sido receptados por una ley interna, si se refieren a cuestiones de derechos humanos, y eso implica ampliar la protección de un derecho humano fundamental, entonces ese tratado se puede aplicar directamente de manera operativa dentro del territorio del país que firmó y ratificó el tratado, aunque no lo haya incorporado todavía por una ley interna. Pero solo porque se trata de materia de derechos humanos, ¿sí? Si se hubiese tratado de otra materia, por ejemplo, de materia comercial o materia económica, no sería obligatoria la incorporación, pero como se trata de derechos humanos y se trata de ampliar la protección de los derechos humanos fundamentales, entonces, una vez que el país firmó y ratificó el tratado ya es directamente aplicable en el territorio, aunque no haya sido receptado por una ley interna. ¿Y qué hace la Corte? Reconoce la aplicación directa, tal y como se lo recomendó la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces falla en favor esta vez de Ndjian diciendo, sí señor, usted tiene el derecho de que el señor Sofovich le dé el espacio para ejercer su derecho de rectificación y de respuesta. Fíjense cómo cambia la Corte Argentina su visión. Vira, se dice, se produce un viraje en su jurisprudencia. A lo que antes había dicho, no, mirá, no corresponde porque no tenemos una ley interna que haya receptado. Esta vez le pide una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana le dice, sí, corresponde que se ejerza el derecho directamente porque es una cuestión de materia de derechos humanos. Y entonces la Corte Argentina dice, sí,
sí corresponde, entonces, usted, señor Edmejian, tiene derecho a que el señor Sofovich le dé el espacio y pueda usted ejercer su derecho de rectificación y de respuesta dentro de ese programa. Aunque todavía no haya sido receptado este artículo 14 a través de la Convención Americana dentro de una ley interna. Entonces, fíjense que lo que primero las Cortes aplican como un sistema totalmente dualista, en lo que se refiere a cuestiones de derechos humanos, tratados internacionales firmados y ratificados por Argentina en materia de derechos humanos, tienen una aplicación directa. Y en ese caso es como si cambiáramos y como si en cuestiones relativas a derechos humanos la doctrina aplicable fuera la doctrina monista, donde no necesitamos de una ley interna para poder aplicar esos tratados de derechos humanos dentro del territorio de nuestro país. Es decir, una vez que ese tratado fue firmado y ratificado, si es de materia de derechos humanos, la podemos aplicar directamente, aunque no tengamos todavía una ley que lo haya recepcionado de manera de convertirlo en una norma interna del Estado argentino. Esto fue antes de que se aplique el artículo 75. Exactamente. Todo esto se produjo antes de la reforma constitucional. Por eso es la discusión. Si no, directamente no hubiésemos ni entrado a discutir, porque ya a partir de la reforma y a partir de que ese inciso 22 del artículo 75 incorporó todos estos tratados directamente y los hizo ley interna, ahí ya no habría discusión. El tema es que acá todavía no se había producido la reforma y por eso estaba esta discusión, ¿sí? Que de todas maneras podría producirse de acá en adelante con cualquier tratado en materia de derechos humanos que la Argentina vaya a firmar y ratificar en lo sucesivo y que todavía no haya, que obviamente ya no va a ser receptado por este artículo 75, inciso 22, y que todavía no tenga una ley interna que lo recepte. También podría volver a producirse esta situación. ¿Se entiende? Porque se va a tratar de nuevos tratados de derechos humanos que todavía no fueron incorporados por una ley interna y que obviamente no están en la nómina de estos 11 tratados del inciso 22 del artículo 75. Es decir, podríamos volver a encontrarnos con una situación similar a la de Ekmetian contra Sofovich, en cuyo caso la solución obviamente va a ser la misma que la Corte le dio a este caso puntual. Quiero saber si esto se entendió. Obviamente que van a tener que ir a leer ustedes este material bibliográfico que yo les subí e inclusive pueden investigar más. Estaría bueno que investiguen sobre cuáles fueron los hechos en las causas Edmejian-Sofovich y Edmejian-Neustadt y Edmejian-Sofovich para que puedan tener un panorama obviamente más amplio y más clarito. Bueno, preguntas, por favor, hasta acá. Y la verdad, Luz, yo tendría que leer el contexto de tu trabajo para saber si eso está bien o no. Debería leer el contexto del trabajo. Pero quédense tranquilos porque ya sabemos que eso era algo complejo de resolver en cada caso. Así que eso, si en general el trabajo está bien e inclusive si ustedes fundaron bien esa respuesta, aunque no coincidamos con la manera en que la respondieron, si la fundamentación está bien, no va a haber problema. Así que no se angustien por eso, ¿sí? Tranquila, tranquila. Estás muy confundida con eso porque recién en esta clase estamos viendo bien cómo se aplica esto de monismo y dualismo. Pero quédate tranquila. Eso no va a ser determinante en el parcial, ¿sí?
Es que depende. La verdad es que en cada caso hay que verlo. Es que no sé, Luz, porque tengo que leer los hechos. No sé, no conozco todavía tu trabajo. Pero quédate tranquila, eso no va a hacer que salgas mal, no, tranquila, tranquila. Todos los trabajos y con los exámenes pasa lo mismo. Se evalúan de una forma integral, chicos, no se evalúan colgadamente, ¿eh? Los puntos no se evalúan colgadamente, se evalúan integralmente, así que tranquilos. Sí, tranquilo, tranquilo, Gustavo, no te preocupes. La misma respuesta que fue para Luz va para vos. Así que tranquilo. Bueno, ¿alguna consulta más respecto de esto? La Corte tenía libertad de optar por una doctrina dualista humanista hasta la reforma del 94. Exactamente. Sí, Santiago. La Corte tenía la posibilidad de optar por una o la otra antes del 94. Después del 94 sigue con esa opción, ¿eh? Ojo, ojo. La diferencia es que lo que quedó claro a través de la opinión consultiva es que en todas las cuestiones que son materia de derechos humanos, el principio general es proteger lo más posible los derechos humanos. Entonces, si la Argentina ya firmó y ratificó un tratado sobre derechos humanos, aunque después no lo incorpore por una ley interna todavía, tranquilamente ese tratado puede aplicarse directamente dentro del Estado. En principio, todos los estados son dualistas. Yo quiero que tengan esto digamos, como el principio general es, como todos los estados son soberanos y eligen cómo gobernarse y ellos mismos se dan sus propias leyes y sus propios gobiernos, es lógico que por más que firmen un tratado internacional y lo ratifiquen, hasta que no se haga ley interna, eso no pueda aplicarse dentro del territorio del Estado. ¿Por qué? Porque todos los Estados son soberanos y esa soberanía y esa libertad y ese derecho de autogobernarse es lo más importante que tienen los Estados. Y si un tratado internacional se puede aplicar directamente, de alguna manera se pierde esa soberanía. Entonces, el principio general es que todos los estados son dualistas. Es decir, para que una norma internacional sea aplicada dentro del territorio de un estado, primero tiene que pasar por el filtro del Congreso y ser ley interna. Si eso no pasa, en principio, una normativa internacional no se aplica dentro del territorio del Estado, salvo que sea en materia de derechos humanos. Porque en ese caso, como lo que se trata es de ampliar lo más posible la protección de los derechos humanos fundamentales, en principio, y según lo que dijo la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, esos tratados podrían aplicarse directamente, pero siempre, siempre, siempre va a tener que ver con lo que decida la Corte Suprema de cada Estado, porque lo que dijo la Corte Interamericana es evacuar una opinión nada más, no obligó a la Corte Argentina a aplicar directamente. Lo que dijo es, deberías hacerlo porque es una cuestión de derechos humanos, pero no la obligó. La Corte Argentina siempre, siempre sigue teniendo la última palabra. ¿Sí? En este caso decidió seguir la opinión de la Corte Interamericana y aplicó directamente el tratado. Pero no necesariamente esto va a ser así siempre, ¿sí? Porque siempre la palabra final la tiene la Corte Argentina. Y siempre, por encima de todo, va a estar el principio de la soberanía de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Es decir, cada estado tiene el derecho de autogobernarse. No tiene por qué
cumplir o aplicar dentro de su territorio una ley extranjera ni una ley internacional. Cada estado decide y cada estado es el que en definitiva tiene la última palabra respecto de esto, ¿sí? Así que ojo con esto. No es que el primer caso estuvo errado, Santiago, ojo con esto, no es que estuvo errado. Hasta ese momento había una concepción del derecho y después de ese momento hubo una modificación en esa concepción respecto solamente de cuestiones que son materia de derechos humanos. Tampoco todas las cuestiones, ¿eh? Ojo con esto. No es una cuestión de hierro o no hierro. Son concepciones nada más. Son concepciones porque en todas hay un fundamento legal. Tanto para el monismo como para el dualismo hay un fundamento legal. ¿Sí? Tanto como para aplicarlo directamente, como para decir, no lo voy a aplicar directamente porque no hay una ley interna. En ambos casos había un fundamento legal, ¿sí? En ambos casos. Entonces, no es que era una cuestión de hierro, era más bien una cuestión de concepción jurídica, nada más, ¿sí? Pero ambas son correctas porque ambas tienen una fundamentación legal. Exacto, Gustavo. Los derechos humanos, las cuestiones relativas a los derechos humanos son excepcionales. Por eso es que se podrían aplicar, y fíjense cómo les digo, se podrían aplicar directamente los tratados internacionales firmados y ratificados por Argentina, que todavía no fueron receptados como ley interna, solo si son de materia de derechos humanos. Solo si son de materia de derechos humanos. Y exactamente como decís, es excepcional solo porque implican una mayor protección a los derechos humanos fundamentales. ¿Se entiende, Gustavo, esto? Bien. Entonces, en los casos donde se aplican artículos de derechos humanos sería doctrina monista. Claro, a ver, exactamente, Ana Paula. Sería monista la concepción del derecho siempre y cuando la Corte así lo considere. Sí, sería monista. Pero acordate que siempre la Corte tiene la última palabra. Puede decidir si aplicarlo o no. En este caso en particular, en este caso Edmergian contra Sofovich, podríamos decir que sí. La doctrina, en ese caso, la concepción jurídica fue la concepción monista en relación a la cuestión puntual de los derechos humanos, ¿sí? Tratados internacionales sobre derechos humanos. La doctrina sería monista para la aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron firmados y ratificados por Argentina, pero que todavía no fueron receptados como ley interna. Sí, exactamente. En esos casos la doctrina aplicable sería la monista. ¿Entendés ahí, Ana Paula? Bien, bien. ¿Alguna consulta más sobre esto, chicos? Bueno, parece que no. Escuchen, yo hoy, en el transcurso del día, me voy a poner a
pasarles el recibido de los trabajos. Estén atentos, estén atentos. Quien no tenga mi recibido, por favor reenvíeme el mail, reenvíeme el mail, reenvíeme, así puedo ver la fecha y la hora del mail en el que enviaron el correo original, ¿sí? Pero esperen hasta la noche, porque yo me voy a tomar todo el día, porque ustedes son muchos y además tengo que ir reenviando sus trabajos a la profesora Españolo, ¿sí? Y para mañana o pasado van a tener la tarea de esta semana relacionada con estos temas. Así que por favor esténse atentos a todas las plataformas, como siempre les digo, ¿sí? Esténse atentos a todas las plataformas. A ver. Sí, sí, ella también corrige. Ella también corrige. Si no, yo no podría sola, chicos, imagínense que estoy sola con todo. Bueno, estamos entonces. Esténse atentos a todas las plataformas, esténse atentos a sus correos esta noche. Y bueno, sí, exacto. Bueno, que estén muy bien, que tengan lindo día, cuídense y quédense en casa, cuidándose. Chao, hasta luego, chicos, que estén bien.